mi nombre es María Vergara Alba, soy bióloga por la Facultad de Ciencias y pertenezco a una organización que se llama Ciencia para el Pueblo. Estoy tratando de hacer comunicación popular, un poco de trabajo periodístico, pero a nivel científico, y lo que nos hemos encontrado en Venezuela es que hay una discrepancia entre lo que sucede en el país y en lo que se dice dentro de los grandes medios de comunicación hegemónicos. Es preocupante porque esta estrategia, desde hace mucho tiempo, varios analistas políticos hemos denunciado que la estrategia de Venezuela es la estrategia que se va a replicar en países como México. Y ciertamente, la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum sale a denunciar toda esta estrategia comunicacional que va a ser impulsada por los consulados y embajadas de Estados Unidos para promover los intereses de Estados Unidos y hacer una especie de lo que hemos denominado balcanización de América Latina. ¿En qué consiste esta balcanización? Y lo hemos denunciado constantemente. Es una separación en donde los países miembros de América Latina estén en conflicto permanente, no comercien entre ellos, porque eso es lo que más le conviene a los Estados Unidos. Hemos hablado en muchos espacios de la relevancia de que los países de América Latina disputen la soberanía de cada una de sus naciones, pero no una soberanía en independiente, una soberanía pensada en integración latinoamericana. A propósito, en Venezuela ahora se está mencionando mucho porque son los 200 años del Congreso Anfitriónico de Panamá. Es un congreso donde Bolívar convoca a las grandes naciones de América Latina a que hagan un frente común, un ejército en común, que esto ya lo hemos escuchado con Gustavo Petro, Lula da Silva en los últimos meses. Pero, ¿qué pasa después de que se convoca ese congreso? México decide tener un voto abstencionista, no entrarle a esta gran propuesta de Bolívar, y después, inmediato de eso, México pierde el 50% de su territorio. Entonces, es una discusión ya postergada desde hace mucho en las naciones que conformamos América Latina, los 33 países, y creo que es urgente y vamos un poco retrasados en la discusión de por qué tendríamos que meterle a un frente común llamado América Latina. En Medio Oriente me parece que lo tienen muy claro. Algunas naciones como Yemen ha estado luchando frente a Irán en un frente común. Claro, también hubo una balcanización de Medio Oriente. Lo que sucedió con Siria, Palestina, Jordania, lo hemos también mencionado en muchos espacios, lo que sucedió en Palestina apenas fue el laboratorio de inicio de lo que ahora se quiere venir a implementar a América Latina. Entonces, curiosamente, esta pregunta que me hacen es, ¿qué estamos viendo en Venezuela? Estamos viendo el inicio de cómo se manipula la información mediática para desprestigiar un proyecto político progresista, un proyecto político que tiene resultados y por supuesto que sabemos, todo proyecto político tiene sus cosas a favor y sus cosas en contra. Sin embargo, en el caso venezolano lo que hemos visto es que los grandes medios de comunicación tienen una campaña internacional para desprestigiar completamente lo que sucede en aquel país y que nosotros que hemos estado allá, lo que hemos dicho permanentemente es, lejos está lo que se está sacando en medios de comunicación de lo que sucede en la realidad venezolana. Se habla de un caos, no vimos un caos, vimos centros comerciales normales, la gente comerciando, abastecidos, podríamos hacer crítica a algunos precios de algunos productos particularmente que vimos a lo mejor más altos, más bajos en cuanto a precio, pero en realidad veíamos una nación que sigue su curso y su curso, pese a lo terrible que fue lo que sucedió el 3 de enero en Venezuela, que poco me parece que se ha documentado sobre lo terrible de lo que sucedió ese 3 de enero para América Latina y para ese país, y que creo que el mundo no quisiera que se repitiera lo que sucedió en Palestina, que nos fuimos enterando de bombardeos, que nos fuimos enterando de intervención, que nos fuimos enterando de cosas, y hoy por hoy todo el mundo tenemos claro que lo de Palestina está mal y que se tiene que detener el genocidio. Lo que no quisiera que pasara en Venezuela es que empezáramos a normalizar, porque claro, en el sentido común de todo el mundo es que eso es una dictadura, que es un país que está en caos y que por lo tanto merece que se intervenga. Eso es lo que se ha construido en muchos años. Y lo que hemos disputado mucha gente que hemos estado y que podemos conocer la realidad es, no es cierto, están construyendo una narrativa para que sea justificada la intervención de un país como el de Estados Unidos y que hoy por hoy no haya la necesidad de denuncia de lo que pasa cuando Estados Unidos decide intervenir a una nación soberana como lo fue Venezuela. Curiosamente, yo fui convocada
a un evento comunicacional para que entendiéramos justo previo a las declaraciones que haría Estados Unidos como qué estrategia implementaríamos como América Latina. Y aterrizando en el aeropuerto nos llega un comunicado avisándonos que había un uranio que estaba saliendo de Venezuela. Por supuesto, varios comunicadores de varios medios me preguntaron, ¿están sacando uranio de Venezuela para entregárselo a Estados Unidos? Por supuesto que eso salta, porque si esa es la nota que sacan los medios de comunicación, era muy preocupante esa nota por sí, ¿no? ¿Qué fue lo que se hizo? Estando en Venezuela se realizó una investigación que va a inicios, ya sacó un primer artículo que va a estar disponible para la gente en general en el canal Red América Latina, pero una de las cosas que hemos encontrado en esa investigación es que no fue que le quitaran a Venezuela un uranio, sino más bien que en 1953 se presenta ante Naciones Unidas, Oppenheimer, Eisenhower y Truman presentan un proyecto que se llama Átomos por la Paz. En Átomos por la Paz lo que hace Eisenhower es decir, vamos a usar ahora la energía nuclear para fines de investigación y para producir energía eléctrica. ¿Qué propone Eisenhower? Que el primer reactor nuclear de América Latina se instale en Venezuela. Y en 1954 se inaugura este reactor nuclear que está ubicado en los altos del Pipe. Es curioso porque es un ecosistema, se le conoce así, un ecosistema donde se encuentra una ave que se llama pipe, es un bicho muy bonito, y lo que se establece ahí es el primer reactor, conocido como el RB1 por el investigador Humberto Fernández Morán, y ellos empiezan una serie de investigaciones sobre la energía eléctrica, no solo en términos de energía eléctrica y energía nuclear, no solo eso, sino también para investigación médica, que es básicamente el principal motivo de tener ese reactor nuclear. ¿Qué es lo que dejó Estados Unidos en este reactor nuclear? Dejó 13.5 kilos de uranio enriquecido. Es importante destacar porque el uranio enriquecido que se encontraba en posesión de Venezuela estaba al 20% de enriquecido. ¿Qué significa esto? Que para que sea un uranio que se use para armas, tendría que estar el 80%. ¿Qué pasa? Que la primera cosa que es mentira es que se sacara un uranio enriquecido para bombas y ahora Estados Unidos lo tuviera. Sí se sacó un uranio, pero es una cosa muy difícil porque Estados Unidos se encargó de venderle a Venezuela cerca de $23 millones actualizado ese uranio. Pero en el contrato de venta se encargó de nunca darle la transferencia definitiva de este uranio. Es decir, que a Estados Unidos siempre le iba a pertenecer el uranio que le estaba vendiendo a Venezuela. Para la instalación del reactor, lo que hizo Eisenhower fue donar $300,000, que es despreciable respecto a todo lo que implicaba. Y lo que se estaba haciendo ahí es una primer prueba de qué significaba poner un reactor nuclear cerca de una ciudad capital como lo que era Caracas. Si habría riesgo ambiental, pues lo asumiría un país que no sería Estados Unidos. Y eventualmente lo que hace Estados Unidos es comprometer a Venezuela para que constantemente las capacitaciones técnicas se tengan que ir a tomar a los Estados Unidos. ¿Qué pasa ahí? Que Venezuela constantemente mantuvo el reactor hasta que en el 91 Venezuela detiene las operaciones del reactor porque ya no es funcional en términos de mandar a capacitar a la gente, en términos de la investigación que se tenía ahí y porque había un riesgo que Venezuela permanentemente estuvo denunciando sobre tener ese uranio en ese reactor que no había sido actualizado porque las actualizaciones de un reactor son muy costosas. ¿Qué fue lo que pasó? Que Venezuela hizo 7 veces la solicitud a Naciones Unidas para que pudieran ir por el uranio, nunca se hizo y Chávez en algún momento dijo, bueno, pues tendremos que hacer algo, una propuesta de otros reactores en Venezuela que nunca sucedieron, pero fue porque Estados Unidos nunca lo hizo. ¿Qué es lo que vimos el 3 de enero? Que Estados Unidos bombardeó y en varios espacios, espero que lo hayamos dicho aquí también en la 4TV, cuando sucedió el 3 de enero, nos sorprendió que sí bombardearon centrales eléctricas, centros habitacionales, que fue el fuerte de Tiuna, y había un lugar en los altos del Pipe que era del IBIC. El IBIC significa Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y sabíamos que ahí había habido un bombardeo. ¿Qué fue lo que nos clarificó este 10 de mayo cuando sacaron el uranio de Venezuela? Que se había bombardeado a 50 metros del casco del reactor nuclear. Hasta ahora sabemos que ese bombardeo pudo haber dejado
daños ambientales sin precedentes. Aún no nos queda claro hasta dónde tuvo consecuencias ese bombardeo, pero es profundamente criminal y es profundamente irresponsable que Estados Unidos haya decidido bombardear un reactor nuclear para retirar un uranio. No lo sabemos, pero en la madrugada del 7 de mayo fue cuando sacan este uranio, lo sacan a un puerto y un barco de origen británico, de dueños británicos, lo lleva a Carolina del Sur. Hoy ese uranio ya está en Estados Unidos y ellos lo festejaron como le hemos quitado este uranio a Venezuela. ¿Qué es lo que se ha encargado Estados Unidos? Un poco de crear una narrativa de que Venezuela es un peligro, de que Venezuela es un país que está tratando de construir, no sé si quiera ahora decir que armas nucleares, pero sí eso lo vemos como un ejemplo, con el ejemplo del uranio, de que hay una manipulación mediática en torno a ciertas cosas que suceden en el país y Estados Unidos se encarga con toda su maquinaria comunicacional de dar el mensaje equivocado. ¿Qué pasó durante este fin de semana? Que claro, los grandes medios de comunicación dijeron que le habían quitado uranio enriquecido a Venezuela y no se habló nunca de cómo llegó ese uranio a Venezuela, quiénes fueron quienes lo llevaron, qué implicaciones tiene eso. Y algo que es muy preocupante y que creo que eso deberemos de entenderlo muy bien la gente de México, siempre nos venden que la colaboración con universidades estadounidenses tienen fines muy nobles, ¿no? Sin embargo, creo que si no queda claro que Naciones Unidas y todos estos proyectos de cooperación de ciencia, educación y tecnología lo que están haciendo es someter nuestra soberanía a intereses principalmente de Estados Unidos y que en realidad, en lugar de que sea una cooperación, someten nuestra propia dependencia tecnológica. Y una de las grandes cosas que deberíamos empezar ya a cuestionarnos es qué está pasando con el desarrollo tecnológico donde le apostamos a colaborar con los Estados Unidos, pero no es una colaboración, es una dependencia pura y dura. Lo digo por el caso en México, ahora se discute ampliamente lo del tema del fracking. El fracking no es una técnica de extracción que vamos a ir a aprender a Estados Unidos, es una técnica donde tú compras un líquido, el líquido no se sabe qué es, no lo vende normalmente Harold Hamm, que es el rey del fracking en Estados Unidos, y ese líquido no solamente está el negocio en la venta de líquido, lo que realmente tiene ese negocio es que tienes que capacitar a tu gente para saber cómo se va a inyectar, tienes segundo, te cobran las capacitaciones y tercero, la venta del líquido. Pero además, aunque México comprara ese líquido y decidiera producirlo, no se puede, porque la transferencia definitiva siempre va a pertenecer a los Estados Unidos. Entonces, el ejemplo del reactor nuclear en Venezuela es el ejemplo de por qué es importante apostarle a una ciencia mexicana, una ciencia latinoamericana, porque eso también implica soberanía en la decisión de nuestros países, soberanía en cómo vamos a decidir modelos de desarrollo energético independientes. Y me parece que es urgente que le metamos a esta discusión respecto al uranio y cómo se está moviendo en Venezuela. Me parece que Venezuela nos está dando apuntes de qué decisiones deberíamos tomar en el continente para proteger la soberanía de cualquiera de nuestras naciones. En Venezuela, la verdad es que hay un proyecto científico popular con la ministra Gabriela Jiménez. Esta ministra tiene un perfil muy particular, es bióloga, pero particularmente está construyendo ciencia desde abajo, ciencia para el pueblo, ¿no? Es un perfil que nosotros hemos investigado un montón porque la ministra tiene todo un desarrollo de que la ciencia, el campesino está haciendo ciencia, los agrónomos están haciendo ciencia, pero los ganaderos también. Y se va para que cada una de las comunidades reconozcan cuáles son sus aportes científicos. No solo eso, creo que la ministra, hoy sabemos las investigaciones que tuvo este doctor que les digo, Humberto Fernández Morán. Él fue el director muchos años de este reactor, el RB1 en Venezuela, pero Humberto no solo fue un investigador sobresaliente venezolano, estuvo mucho tiempo en Estados Unidos y hay toda una teoría que se reunió con los grandes físicos del momento, entre esos Einstein y Lisa Meitner. Él estaba dentro de la discusión del desarrollo de la física del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace la ministra? Que de verdad no la creamos, que tenemos buenos científicos, que la gente que está haciendo ciencia en nuestros países está haciendo buena ciencia de calidad y que nada más falta muchas veces compromiso para que
esa gente pueda publicar. Ella es una de las principales personas que denuncia todo el sistema desigual en el tema de las publicaciones. No sé si lo saben, pero también les puedo dejar para sus redes. Hay un artículo que tengo en Animal Político sobre este negocio que hacen las grandes editoriales, donde el investigador, para leer artículos científicos, hay que pagar. Pero para que te publiquen también tienes que pagar. Entonces, quien se ve beneficiado básicamente son las editoriales de revistas del mundo, no los investigadores. ¿Qué hay? Hay un montón de proyectos alternativos. Sci-Hub es uno de los grandes proyectos de ciencia libre, donde se pone a disposición todo el conocimiento. Y después de la pandemia, creo que quedó muy claro que es necesario que en el mundo lo que se haga en avance científico tiene que estar a disposición de cualquier persona, porque el avance del conocimiento es un avance no de una nación, no de una persona, no de un municipio, es el avance del conocimiento de la humanidad. Y sobre todo cuando es de temas de salud, es urgente que dialoguemos a nivel internacional, que los avances que benefician a la humanidad tienen que estar a disposición de cualquier persona. Esta discusión la tiene Gabriela Jiménez en El Continente, la tiene muy clara. La tiene muy clara en Venezuela, tiene muy claro desde dónde se construye la ciencia, y una ciencia que no responda a fines elitistas, una ciencia que no responda a fines corporativistas. Es una ciencia que responda a las necesidades de su país. Y si toca hoy sentarnos con los campesinos, con los ganaderos de Venezuela, la ministra se sienta con los campesinos y ganaderos. Es una ministra, yo podría decir, que se sienta con la gente de Venezuela a construir ciencia popular, ciencia con rigor, que la gente tome decisiones con conocimiento y que sepa que las causas de lo que está tomando como decisión tienen alguna explicación muy lógica. Entonces, eso es muy necesario. Yo lo he dicho en muchos espacios, en este espacio también. Ojalá yo pueda ver en algún momento caminar codo a codo con mis ministros. Yo solo lo he visto en Venezuela. Tú te puedes acercar a los ministros, tú puedes preguntarle, tú puedes pedirle, ministro, hagamos una asamblea en este momento para decidir sobre qué se va a hacer sobre el bosque. En eso, esa forma de trabajar con los ministros solamente la he visto en Venezuela. Ojalá que estas cosas se puedan replicar acá en México, donde tengamos una cercanía, por ejemplo, con la ministra secretaria de Medio Ambiente, donde podamos discutir algunos proyectos ambientales con la ministra Rosaura Ruiz sobre el tema de CONACYT. Y bueno, secretarías aquí no son ministerios, pero eso creo que también es un tema que no podemos seguir postergando y que sí nos va dejando Venezuela. Para quienes creen que Venezuela sigue siendo un caos, la verdad es que sigue siendo un ejemplo de mucha resistencia, un ejemplo de una nación que lo ha resistido todo después del 3 de enero. Sería muy interesante que la gente entendiera que ese 3 de enero dejó a muchas familias con traumas de lo que sucedió, porque claro, imagínate que estás durmiendo y a las 2 de la mañana empiezas a escuchar bombardeos. Lo que nos decían era desde mamás que cargaban a sus niños para ponerlos en coches y que los pudieran sacar de la capital, hasta gente que tuvo mucho miedo semanas después para regresar a dormir a sus casas. Y yo creo que esto no tendríamos que normalizarlo y tendríamos que salirlo a denunciar. Respecto al artículo del uranio, en breve, fuera de esta historia que les estoy platicando de cómo fue que llegó ese uranio a Venezuela, lo que queremos seguir investigando con varios investigadores del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM es qué implicación tuvo que se bombardeara a 50 metros de ese reactor nuclear, porque claro, si eso puso en riesgo a la población, estamos hablando de una decisión profundamente genocida de lesa humanidad, lo que se cometió, y tendremos que salir a decir, no se vale bajo ninguna circunstancia que se bombardea una ciudad capital y que además haya puesto en riesgo ante una catástrofe nuclear como fue la que pudo haber sucedido ese 3 de enero. Mi nombre es María Vergara, soy bióloga por la Facultad de Ciencias, soy periodista y los invito a ver la 4TV.